sol del amor, tu luz inflama el corazón de México. Dr. Shawn, bienvenido. Welcome to Chihuahua, Mexico. I wish I was really there. God bless you. Maybe one day. Thank you, Father. Okay, I think that, perdón. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy contamos con el doctor Joseph Shawn. Él es les voy a dar una pequeña reseña de cuál es su experiencia en la misa, su educación. So, doctor, I'm going to give a brief biography of you. So it's going to be very brief. But el doctor Joseph Shawn tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford, donde también obtuvo un primer título en política y filosofía y un diplomado de posgrado en teología. Ha publicado sobre ética y filosofía de la religión y ha editado un libro que se llama El caso de la restauración litúrgica, documentos de la posición de una voce sobre la misa, sobre el rito extraordinario, la forma extraordinaria. Él es presidente de la Sociedad de la Misa Latina en Inglaterra y en Gales, y es presidente de una Voce Internacional. Hace no mucho tiempo fue el sucesor de Felipe Alanís como el presidente de una Voce Internacional, y él enseña filosofía en la Universidad de Oxford y vive con su esposa y tiene 9 hijos. So thank you very much, Dr. Joseph, for being with us this day. And I think we can start with the conference. How would you like it to do it? You're gonna speak in English and just wait up some time for me to translate it to Spanish? Is that? Well, I'm in your hands, Carlos. Yeah, okay, we can do it like that. So would you like me to read a sentence or a paragraph at a time? I think that you can read a sentence or a paragraph, and then I can give the translation. Okay. Okay, very well. Okay. It may take longer than I had. I guess, yeah, but or I can do it in if you're gonna read exactly what you sent us, I can read it in parallel as well. However you like. Well, if you're able to do that, that would be okay. That would be quicker. I mean, is that going to work? Okay. Yeah, let's do it like that. Okay. So I just thought it might be easier to read a version in a printed form rather than off my screen, but it's just coming out now. If you can get closer to the microphone, that will help as well. Is that better? Yeah. Okay. Okay, so I'm going to talk about participation in the traditional Mass. Since an ordinary Catholic approaching this liturgical form is confronted by this question immediately. I was myself brought up in the Reformed Mass, the Novus Ordo, and was encouraged by the liturgy itself and by the advice and formation I and my contemporaries received from celebrants and others to have a particular understanding of liturgical participation. We came to think of a good Mass for us as members of the congregation as one where we engage with it in 2 specific ways. Doctor, I think that we need to do it separate because it's very difficult to understand the audio. If you don't mind, it will take longer, but I think that's the only way to. So you'd like me to leave breaks? Yeah, just if you
can read a paragraph and I will translate it because it will be very difficult to understand what we are saying. Okay. Well, do you want to translate the first paragraph then? Yeah. So, voy a hablar sobre la participación y en la Santa Misa tradicional y en el Novo Sordo. Me gustaría hablar sobre la participación en la misa tradicional, ya que un católico común que se acerca a esta forma litúrgica se enfrenta a esta pregunta de inmediato. Yo mismo fui criado con la misa reformada del Novo Sordo y fui alentado por la liturgia misma y por los consejos y la formación que yo y mis contemporáneos recibimos de los celebrantes y otros, a tener una comprensión particular de la participación litúrgica. Llegamos a pensar en una buena misa para nosotros como miembros de la congregación, como una en la que nos involucrábamos en estas dos formas específicas. First and foremost, we were supposed to listen carefully and to understand the words of the liturgy and making the set responses with feeling. I recall a priest complaining, for example, that when he said, "The Lord be with you," the people responded in the older English translation, "and also with you," in a bored manner, as if they didn't really mean it. For this priest, the dialogue was not supposed to be simply a ritual exchange. The people should engage with the celebrating priest as an individual and not as an anonymous representative of the church or indeed of Christ. En primer lugar, se suponía que debíamos de escuchar con atención y comprender las palabras de la liturgia y dar las respuestas establecidas con mucho sentimiento. Recuerda a un sacerdote que se quejaba, por ejemplo, de que cuando decía "el Señor esté contigo", la gente respondía en la antigua traducción al inglés y también "contigo" de una manera aburrida para él, como si no lo dijeran en serio. Para este sacerdote no se suponía que el diálogo fuera simplemente un intercambio ritual. La gente debía comprometerse con el sacerdote celebrante como un individuo y no como un representante anónimo de la Iglesia o incluso de Cristo. Secondly, members of the congregation participate by their bodily movements. The liturgical books prescribe standing, sitting, and kneeling, and at various points making the sign of the peace and occasional gestures of veneration, such as bowing during the creed. Even better is a worshipper's involvement in what is going on in the sanctuary, reading the readings and prayers of the faithful from the lectern, serving Mass, or distributing Holy Communion. En segundo lugar, los miembros de la congregación participan mediante sus movimientos corporales. Los libros litúrgicos prescriben estar de pie, sentarse, arrodillarse y varios otros, hacer la señal de la paz y algunos gestos ocasionales de veneración, como inclinarse durante el credo. Aún mejor es la participación de un fiel en lo que sucede en el santuario, si leen las lecturas y oraciones de los fieles desde el atril, si son lectores, sirviendo la misa o distribuyendo la Sagrada Comunión. As a matter of fact, various official documents have criticized the idea that distributing communion, for example, should be understood as a form of participation, as opposed simply to a way in which we can help with the liturgy in an exceptional situation. But this idea is deeply embedded in much thinking about the Reformed Mass. The more we are involved in the action of the liturgy in an outward way, of which distributing Holy Communion is an example, the thinking is the more we participate, and this has led to the proliferation of roles which appear to offer opportunities for such participation, even when they are not strictly necessary. De hecho, varios documentos oficiales han criticado la idea de que la distribución de la comunión, por ejemplo, debe entenderse como una forma de participación y no simplemente como una forma de ayudar con la liturgia en una situación excepcional. Pero esta idea está profundamente arraigada en muchos pensamientos sobre la misa reformada. Cuanto más estamos involucrados en la acción de la liturgia de una forma externa, de la cual distribuir la Sagrada Comunión es un ejemplo, el pensamiento es cuanto más participamos. Y esto ha llevado a la proliferación de roles que parecen ofrecer oportunidades para dicha participación, incluso cuando no son necesarios. When a Catholic brought up in the Novus Ordo comes to the traditional Mass for the first time, it can be a disconcerting experience because this Mass does not make such forms of participation easy. It is not geared towards them.
It is true that worshippers can follow a translation of the Mass and understand all the words, and some people serve Mass or sing at it, but it is a lot easier to understand the words if they are in one's own language, and a lot easier to take part in the ceremonies of the sanctuary if there are more roles to fill. From the point of view of my own liturgical formation, the traditional Mass was something of a mystery. Cuando un católico educado en el Novo Sordo viene por primera vez a la misa tradicional, puede ser una experiencia desconcertante, porque esta misa no facilita este tipo de participación externa, no está dirigida hacia eso. Es cierto que los fieles pueden seguir una traducción de la misa y entender todas las palabras, y algunas personas sirven en la misa o cantan en ella, pero es mucho más fácil entender las palabras si están en el propio idioma, y mucho más fácil participar en las ceremonias del santuario si hay más roles que cumplir. Desde el punto de vista de mi propia formación litúrgica, la misa tradicional era un misterio. Let us imagine a Catholic, or indeed a non-Catholic, experiencing the traditional Mass for the first time. The priest enters, bows before the altar, engages in a dialogue with the server, and proceeds to perform a series of prayers and ceremonies at the altar. There may be singing going on, but it is not led by the priest, and he does not in general appear to take any notice of it, but continues with the Mass while it continues. Members of the congregation, go on. No, go ahead, sorry. Members of the congregation may take part in some of the singing and may make some responses, but except when he preaches, the priest does not even look at them. Many of the ceremonies are partially hidden from view, since the priest is facing away from the nave. Some of the words are said so quietly that even the server kneeling next to the celebrant can hardly hear them. The ones said aloud are in Latin. Participación y el veto sordo. Imaginemos a un católico o incluso a un no católico experimentando la misa tradicional por primera vez. El sacerdote entra, se inclina ante el altar, entabla un diálogo con el servidor y procede a realizar una serie de oraciones y ceremonias en el altar. Puede que haya cantos, pero no están dirigidos por el sacerdote, y en general no parece darse cuenta de ello, sino que él continúa con la misa mientras se canta. Los miembros de la congregación pueden participar en algunos de los cantos y pueden dar algunas respuestas, pero el sacerdote ni siquiera los mira, excepto cuando está predicando, que se voltea. Muchas de las ceremonias están parcialmente ocultas a la vista, ya que el sacerdote está de espaldas a la nave. Algunas de las palabras se dicen en voz tan baja que incluso el servidor arrodillado junto al celebrante apenas puede oírlas. Los que se dicen en voz alta están en latín. Mass seems to be happening over there in some place set apart from the congregation and without the congregation's visible involvement. La misa parece estar teniendo lugar allí, en un lugar apartado de la congregación y sin la participación visible de la congregación. This sounds like the exclusion of the congregation from what is going on, and in one sense, this is correct. We in the nave of the church are on the outside of something, but all the same, we are looking in. We are, in fact, catching a glimpse of the heavenly liturgy. As the scholar Father Michel Sinois writes, noting the parallel with the liturgy of the Eastern churches, I quote, "The Eastern iconostasis symbolically is heaven, and its liturgy, which anticipates heaven, is celebrated only by members of the clergy. The nave is symbolically the earth, the abode of men and women who are preparing themselves to enter into glory. This is, by analogy, the same mystery as that of Christ the bridegroom, renewing in the sanctuary his sacrifice, which is gratefully received by the church, his bride, who is still in pilgrimage here below." Esto suena como la exclusión de la congregación de lo que está sucediendo, y en cierto sentido esto es correcto. Nosotros en la nave de la iglesia estamos en el exterior de algo, pero de todos modos estamos mirando hacia adentro. De hecho, estamos vislumbrando la liturgia celestial, como escribe el erudito padre Michel Sinois, señalando el paralelo con la liturgia de las iglesias orientales.
El iconostasio oriental es simbólicamente el cielo y su liturgia, que anticipa el cielo, es celebrada solo por miembros del clero. La nave es simbólicamente la tierra, la morada de hombres y mujeres que se preparan para entrar en la gloria. Este es por analogía el mismo misterio que el de Cristo Esposo, renovando en el santuario su sacrificio, que es recibido con gratitud por la Iglesia, su esposa, que todavía está en peregrinaje aquí abajo. In this way, attending the traditional Mass can be understood as the privilege of seeing from a distance something of great solemnity and holiness, the things which contribute to the distance between the priest and his doings and the congregation are essential to creating the corresponding sense of the sacred. The fact that we can't see things clearly because the priest has his back to us, the use of Latin, silent prayers, the exclusion of the laity from the sanctuary except for vested servers. All these things serve to remind us that we are looking in at something very special from the outside. De esta forma, asistir a la misa tradicional puede entenderse como el privilegio de ver, desde la distancia, algo con gran solemnidad y santidad. Las cosas que contribuyen a la distancia entre el sacerdote y sus actos y la congregación son esenciales para crear el correspondiente sentido de lo sagrado. El hecho de que no podemos ver las cosas con claridad porque el sacerdote nos da la espalda, el uso de latín, oraciones en silencio, la exclusión de los laicos del santuario a excepción de los servidores ordenados. Todas estas cosas sirven para recordarnos que estamos viendo algo muy especial desde fuera. The distance here is not a distance of understanding. We can, if we wish, learn all about the ceremonies and prayers. Those who learn to serve Mass must do so. We can follow all the texts in a hand missal. Even without doing either of those things, a Catholic attending Mass can, should, and usually does know what is going on. In general terms, it is the sacrifice of the Mass, and in specific terms, the significance of each part of the Mass. La distancia aquí no es un distanciamiento de la comprensión de la misa. Podemos, si lo deseamos, aprender todo sobre las ceremonias y oraciones. Los que aprenden a servir la misa deben hacerlo. Podemos seguir todos los textos en un misal. Incluso sin hacer ninguna de esas cosas, un católico que asiste a misa puede, debe y generalmente sabe lo que está sucediendo en términos generales. Es el sacrificio de la misa y en términos específicos, el significado de cada parte de la misa. There is a distance all the same. It is the distance between heaven and earth, between what is holy and set apart and what is profane, the everyday world, not between the good and the bad, but between the supernatural and the natural. By acknowledging the reality of the distance between heavenly and earthly things, the traditional Mass allows us to witness, to experience heavenly things, and not only to experience them, but to unite ourselves with them. In other words, by representing symbolically and dramatically the chasm which separates us mortals from the things of God, the traditional Mass makes it possible to bridge that chasm. Hay una distancia de todos modos, es la distancia entre el cielo y la tierra, entre lo santo y apartado y lo profano, el mundo cotidiano, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo sobrenatural y lo natural. Al reconocer la realidad de la distancia entre lo celestial y lo terrenal, la misa tradicional nos permite presenciar, experimentar las cosas celestiales y no solo experimentarlas, sino unirnos a ellas. En otras palabras, el representar simbólica y dramáticamente el abismo que nos separa a los mortales de las cosas de Dios, la misa tradicional permite salvar ese abismo. To repeat, this form of Mass marks off the holiness of holy things. They are separated from us and from all ordinary things. The sanctuary is separated from the nave. The language used is separate from the language of everyday speech. The type of music is a distinct sacred style. The vestments of the priest are equally special, separate, and sacred. The point of all this is not to keep us away, however, but to draw us in. We can see and hear this special zone, and we unite ourselves to it by our prayer, because we unite our intentions and our prayers to those of the priest celebrating the Mass.
Repito, esta forma de misa marca la santidad de las cosas santas. Están separadas de nosotros y de todas las cosas ordinarias. El santuario está separado de la nave. El lenguaje utilizado está separado del lenguaje del habla cotidiana. El tipo de música es un estilo sagrado distinto. Las vestiduras del sacerdote son igualmente especiales, separadas y sagradas. Sin embargo, el objetivo de todo esto no es mantenernos alejados, sino atraernos hacia adentro. Podemos ver y escuchar esta zona especial y nos unimos a ella con nuestra oración, porque unimos nuestras intenciones y nuestras oraciones a las del sacerdote celebrando la misa. This is spiritual participation in the Mass. By uniting ourselves with something which is palpably holy, it is able to enter us, to transform us, as happens in a special way when we receive Holy Communion. Esta es la participación espiritual en la misa, uniéndonos a algo palpablemente santo, puede entrar en nosotros, transformarnos, como ocurre de manera especial cuando recibimos la Sagrada Comunión. The Catholic religion contains something astonishing and awe-inspiring, the real and living presence of Christ in the Blessed Sacrament on the altar and the sacrifice Christ made of himself on Mount Calvary, offered in an unbloody manner in the Mass. Somehow, the liturgy of the Mass must impress on the people both that what is happening really is what the faith tells us is happening, and also that we are invited to take part in these things. La religión católica contiene algo asombroso e inspirador, la presencia real y viva de Cristo en el Santísimo Sacramento, en el altar, y el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo en el Monte Calvario, ofrecido de manera incruenta en la misa. De alguna manera, la liturgia de la misa debe impresionar a la gente tanto que lo que está sucediendo realmente es lo que la fe nos dice que está sucediendo, y también que estamos invitados a participar en estas cosas. No es tanto un equilibrio lo que debe lograrse, sino una paradoja que debe enfatizarse. Sí, es terrible estar en la presencia de Dios, y si podemos permanecer allí, pecadores como somos, y participar en la propia adoración de Dios de la Iglesia, que por ser la oración y la ofrenda de Cristo es una adoración perfecta, agradable a Dios. La misa tradicional lo hace precisamente no menospreciando la santidad y la alteridad de lo que está sucediendo y de lo presente, sino haciendo visibles estas cualidades de cierta manera. Es la naturaleza santa de estas cosas lo que nos invita a reconocer primero y luego a participar. Pope Francis expressed it in addressing a Russian journalist about the liturgy of the Eastern churches in this way. In the Orthodox churches, they have retained that pristine liturgy, which is so beautiful. We have lost some of the sense of adoration. The Orthodox preserved it. They praise God, they adore God, they sing. Time does not matter. God is at the center. And I would like to say, as you ask me this question, that this is a richness. En las iglesias ortodoxas, el mismo Papa Francisco lo expresó al dirigirse a un periodista ruso sobre la liturgia de las iglesias orientales de esta manera. En las iglesias ortodoxas han conservado esa liturgia pristina, que es tan hermosa. Hemos perdido algo del sentido de adoración. Los ortodoxos lo preservaron. Alaban a Dios, adoran a Dios, cantan. El tiempo no importa. Dios está en el centro y me gustaría decir, al hacerme esta pregunta, que esto es una riqueza. Here, Pope Francis himself makes the parallel between the Eastern liturgy and the Western liturgy before the Second Vatican Council, which for most Western Catholics has been lost. This loss is not absolute, however, it can still be experienced as the traditional Mass. Aquí el mismo Papa Francisco establece el paralelo entre la liturgia oriental y la liturgia occidental antes del Concilio Vaticano II, que para la mayoría de los católicos occidentales se ha perdido. Sin embargo, esta pérdida no es absoluta, todavía se puede vivir como la misa tradicional. Before going into more detail about the different aspects of the traditional Mass, I want to say a little more about the contrast between the new Mass and the old. Antes de entrar en más detalles sobre cómo los diferentes aspectos de la misa tradicional ayudan a nuestra participación en ella, quiero decir un poco más sobre el contraste entre la misa nueva y la antigua.
It seems strange that the Reformed Novus Ordo Mass should approach the issue of participation in such a different way from the previous liturgical tradition. This is easier to understand in the context of the liturgical movement, which contributed to the debate on reform at the Second Vatican Council and the development of the Novus Ordo itself. From the early 20th century, the movement inspired liturgical experimentation to help people engage in the traditional Mass, and what was being attempted corresponds to the methods used in the Novus Ordo. Parece extraño que la misa reformada del Novus Ordo aborde el tema de la participación de una manera tan diferente a la tradición litúrgica anterior. Esto es más fácil de entender en el contexto del movimiento litúrgico que contribuyó al debate sobre la reforma en el Concilio Vaticano II y al desarrollo del propio Novus Ordo. Desde principios del siglo XX, el movimiento inspiró la experimentación litúrgica para ayudar a las personas a participar en la misa tradicional, y lo que se estaba intentando corresponde a los métodos utilizados para el Novus Ordo. Por ejemplo, se animó a la gente a utilizar misalitos y a dar las respuestas de los servidores. En casos más extremos, la misa iría acompañada de un comentario en lengua vernácula, dado por otro sacerdote en el púlpito. También se hicieron experimentos con personas llevando los dones al altar y dando respuestas vernáculas y celebración de cara a la gente. Estos experimentos se estaban haciendo en Bélgica, Francia, Alemania e Italia, aunque la mayoría de los católicos simplemente habrían continuado con normalidad. The experimenters who became the reformers thought it was obvious that if people were more engaged in terms of understanding what was going on, phrase by phrase or word by word, and personally, physically involved in the ceremonies, they would derive greater spiritual benefit from Mass. They were themselves scholars of the liturgy and also priests, and they had no doubt felt in themselves the benefit of the closer involvement with the liturgy, which they had gained first as altar servers and then as celebrants, and with their increasing knowledge and understanding of the texts as they studied Latin and as their studies progressed in the history of the liturgy. Los experimentadores que se convirtieron en reformadores pensaron que era obvio que si la gente estaba más comprometida en términos de comprensión de lo que estaba sucediendo, frase por frase o palabra por palabra, y personalmente, físicamente involucrada en las ceremonias, entonces obtendrían un mayor beneficio espiritual de la misa. Ellos mismos eran eruditos de la liturgia y también sacerdotes, y sin duda habían sentido en sí mismos el beneficio de una participación más cercana con la liturgia que habían ganado, primero como monaguillos y luego como celebrantes, y con su creciente conocimiento y comprensión de los textos a medida que estudiaban latín y a medida que sus estudios progresaban en la historia de la liturgia. It is true that liturgical studies can facilitate one's spiritual engagement with the liturgy. The texts are extraordinarily rich, full of meaning and of poetic beauty, and only close and prolonged attention to them, preferably in the context of a deep knowledge of the liturgy, can hope to draw this out in detail. It follows that the theological messages and the poetry of the texts are not fully appreciated by ordinary mass goers, who are not fluent readers of Latin or theologians. How could they be? Es cierto que los estudios litúrgicos pueden facilitar el compromiso espiritual de uno con la liturgia. Los textos son extraordinariamente ricos, llenos de significado y de belleza poética, y solo una atención cercana y prolongada a ellos, preferiblemente en el contexto de un conocimiento profundo de la liturgia, puede aspirar a esclarecerlo en detalle. De ello se deduce que los mensajes teológicos y la poesía de los textos no son plenamente apreciados por los asistentes a la misa, que no son lectores fluidos en latín o teólogos. ¿Cómo podrían serlo? Indeed, some members of the liturgical movement were contemptuous of such people. Joseph Jungmann, S.J., wrote that as the language of the people evolved at the end of the Roman period, and they no longer understood Latin, a thick fog descended between the sanctuary and the congregation, and they ceased to participate. It seems surprising that no one appears to have noticed this at the time. De hecho, algunos miembros del movimiento litúrgico despreciaban a esas personas. Joseph Jungmann
escribió que a medida que el idioma de la gente evolucionó al final del periodo romano y ya no comprendían el latín, una niebla espesa descendió sobre el santuario y la congregación y dejaron de participar de manera significativa en la liturgia. Parece sorprendente que nadie parece haber notado esto en ese momento. One of the early figures of the movement for the traditional Mass, the English priest Father Brian Houghton, wrote, and I quote, "The new reforms in general and the liturgical reforms in particular were based on the assumption that the Catholic laity were a set of ignorant fools," unquote. He explained that not just the reformers, but the clergy in general in the 1960s had little understanding of how adult lay Catholics engage with the liturgy because they had, with few exceptions, never been adult lay Catholics. It was normal at that time for young men answering God's call to the priesthood to go straight from school to seminary or novitiate. Una de las primeras figuras del movimiento para la misa tradicional, el sacerdote inglés Padre Brian Houghton, escribió que las nuevas reformas en general y las reformas litúrgicas en particular se basaban en la suposición de que los laicos católicos eran un grupo de tontos ignorantes. Explicó que no solo los reformadores, sino el clero en general en la década de 1960 tenía poca comprensión de cómo los católicos laicos adultos se involucraban en la liturgia, porque con pocas excepciones nunca habían sido católicos laicos adultos. En esa época era normal que los jóvenes que correspondían al llamado de Dios al sacerdocio pasaran directamente de la escuela, tal vez de un seminario menor al seminario o al noviciado. Habían sido niños laicos, pero nunca adultos laicos. They had been lay children, but they had never been lay adults. They knew how children participated in Mass, and they learned how clergy participate with their specialized education and distinct liturgical role. Without thinking very clearly about it, it was easy for them to slip into the idea that lay men and women who lacked a clerical education and role continued to have a childish appreciation of the sacred mysteries throughout their lives. Sabían cómo participaban los niños en la misa y aprendieron cómo participa el clero con su educación especializada y su función litúrgica distinta. Sin pensarlo con mucha claridad, les fue fácil caer en la idea de que los hombres y mujeres laicos que carecían de educación y función clerical continuaban teniendo una apreciación infantil de los misterios sagrados a lo largo de sus vidas. Father Houghton himself was an adult convert from Protestantism and, at least for a few years, lived as a lay Catholic before entering a seminary. Another priest and scholar who had a good appreciation of the adult lay experience was another convert, the Frenchman Louis Boyer. Although involved in the reform of the Mass himself, and indeed one of the two men responsible for composing the second Eucharistic prayer, Father Boyer was critical of the results. El mismo padre Houghton era un adulto convertido del protestantismo y al menos durante unos años vivió como laico católico antes de ingresar a un seminario. Otro sacerdote y erudito que tenía una buena apreciación de la experiencia laical adulta fue otro converso, el francés padre Louis Boyer. Aunque él mismo participó en la reforma de la misa y de hecho fue uno de los dos responsables de la redacción de la segunda plegaria eucarística, el padre Boyer criticó los resultados. Él escribió: "El asunto principal de la liturgia no es enseñarnos tal o cual lección fácilmente, convertida en fórmulas sencillas, sino poner a los fieles, sin que ellos sepan muy bien cómo, en un cierto estado de ánimo, del cual no tendría caso intentar explicarlo." It is interesting to note that the official documents of the Church have never adopted the view that the spiritual fruitfulness of the Mass for the worshipper depends on understanding every word of the texts, making heartfelt responses, carrying the unconsecrated hosts up to the altar at the offertory, or anything like that. The official view puts first and foremost the worshipper's spiritual engagement with God, to which the liturgy itself is a means, and in which particular liturgical practices may or may not be helpful. This can be seen quite clearly in the section on prayer in the Catechism of the Catholic Church, which compares liturgical participation with contemplative prayer.
Es importante notar que los documentos oficiales de la Iglesia nunca han adoptado el punto de vista de que la fecundidad espiritual de la misa para el devoto depende de la comprensión de cada palabra de los textos, dando respuestas con sentimiento, llevando las hostias no consagradas hasta el altar, en el ofertorio o algo por el estilo. El punto de vista oficial pone en primer lugar el compromiso espiritual del fiel con Dios, para lo cual la liturgia en sí misma es un medio, y en el cual las prácticas litúrgicas particulares pueden o no ser útiles. Esto se puede ver con bastante claridad en el apartado sobre la oración del Catecismo de la Iglesia Católica, que compara la participación litúrgica con la oración contemplativa. It tells us contemplative prayer is a union with the prayer of Christ insofar as it makes us participate in his mystery. The mystery of Christ is celebrated by the Church in the Eucharist, and the Holy Spirit makes it come alive in contemplative prayer so that our charity will manifest it in our acts. 3 sections earlier, sorry, go on, Carlos. Sorry, go ahead. Sorry, I lost the connection. Can you hear me? Yes, I can. Sorry. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia en la Eucaristía y el Espíritu Santo los aviva en la oración contemplativa para que nuestra caridad lo manifieste en nuestros actos. 3 sections earlier, the Catechism quotes the words of a pious old peasant whom St. Jean Vianney noticed coming into the parish church in Ars to pray before the tabernacle. Asked what he was doing, the peasant simply replied, "I look at him and he looks at me." 3 secciones antes, el Catecismo cita las palabras de un piadoso y anciano campesino, al cual San Juan María Vianney advirtió que entraba en la iglesia parroquial de Ars para rezar ante el tabernáculo. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, el campesino respondió simplemente, "Lo miro y él me mira." Such wordless contemplative prayer is not a superficial kind of engagement with the liturgy. It is the most profound kind possible, identifying the theological themes of the liturgical texts of the day or admiring their poetic qualities, let alone enjoying a momentary sense of inclusion and self-importance in being invited to read one of the readings, are matters of no importance by comparison. Liturgical formation should be helpful to one's spiritual engagement, and the designers of the Novus Ordo believe that saying lots of responses and shaking hands and all the rest of it would be helpful. But such things are neither necessary nor sufficient conditions for truly participating in Mass. What is critical for this is one's spiritual state. As Father Houghton again wrote, "It was at Mass that the simple faithful practiced prayer throughout their lives. They may have known little theology, but they prayed as theologians often do not. Moreover, the simplest of them attained to heights of prayer and sanctity far beyond me." Esta oración contemplativa sin palabras no es un tipo de compromiso superficial con la liturgia. Es el tipo más profundo que existe. Identificar los temas teológicos de los textos litúrgicos de la época o admirar sus cualidades poéticas, y mucho menos disfrutar de un sentido momentáneo de inclusión y de importancia personal al ser invitado a leer una de las lecturas, no son cuestiones de importancia en comparación. La formación litúrgica debería ser útil para el compromiso espiritual de uno, y los diseñadores del Novo Sordo creían que decir muchas respuestas y dar la mano y todo lo demás sería útil, pero tales cosas no son condiciones necesarias ni suficientes para participar verdaderamente en la misa. Lo que es fundamental para esto es el estado espiritual de uno mismo, como escribió nuevamente el padre Houghton. También fue como misa que los fieles sencillos practicaban la oración durante toda su vida. Fue durante la misa que los fieles sencillos practicaban
la oración durante toda su vida. Es posible que hayan conocido poca teología, pero oraron como los teólogos a menudo no lo hacen. Además, el más simple de ellos alcanzó alturas de oración y santidad mucho más allá de mí. To participate in Mass means something specific, to unite our prayers with those of the priest and to offer ourselves to God, together with the offerings of Christ by the priest. Some of the prayers of the Mass refer to this. For example, when the priest speaks of the offering of my sacrifice and yours, two distinct offerings are referred to. Participar en la misa significa algo específico, unir nuestras oraciones a las del sacerdote y ofrecernos a Dios, junto con la ofrenda de Cristo que parte del sacerdote. Algunas de las oraciones de la misa se refieren a esto. Por ejemplo, cuando el sacerdote habla de la ofrenda de mi sacrificio y el tuyo, se hace referencia a dos ofrendas distintas. Again, our attendance at Mass is an opportunity to bring to God any specific intentions we may have, whether they be our own needs, those of others, or loved ones who have died. Mass is offered for the living and the dead, in the words of the Roman Pontifical. Una vez más, nuestra asistencia a la misa es una oportunidad para llevar a Dios cualquier intención específica que podamos tener, ya sean nuestras propias necesidades, las de los demás, o las de nuestros seres queridos que han fallecido. Se ofrece misa por los vivos y los muertos. Nevertheless, it accords with what I have been saying that the precise way we prayerfully participate in Mass is left open to us, and in the traditional Mass, the laity are given considerable freedom. We are not told to follow the text in a book or even when to stand up and sit down. Postures at Mass for the faithful are matters of local custom. Prayer, the Church teaches us, is the lifting up of the mind and heart to God, and this can be done in many ways. We can do it by following the prayers of the Mass in a hand missal. We can do it we can say other appropriate prayers which may be found in devotional books. We can say other formal prayers such as the Rosary, or we can simply contemplate the action of the Mass in a recollected way, knowing what we are witnessing and uniting ourselves with it. Sin embargo, concuerda con lo que han dicho, que se nos deja abierta la forma precisa en que participamos en oración en la misa. Y en la misa tradicional se da a los laicos una libertad considerable. No se nos dice que digamos los textos de un libro, ni siquiera cuándo ponernos de pie y sentarnos. Las posturas para los fieles en la misa son cuestiones de costumbre local. La oración, nos enseña la Iglesia, es elevar la mente y el corazón a Dios. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Podemos hacerlo siguiendo las oraciones de la misa en un misal de mano. Podemos decir otras oraciones apropiadas que se pueden encontrar en libros devocionales. Podemos decir otras oraciones formales como el rosario. O simplemente podemos contemplar la acción de la misa de manera recogida, conociendo lo que estamos presenciando y uniéndonos a ello. In 1964, the English novelist Evelyn Waugh wrote, "Participation in the Mass does not mean hearing our own voices. It means God hearing our voices. Only He knows who is participating at Mass. I believe, to compare small things with great, that I participate in a work of art when I study it and love it silently. No need to shout." En 1964, la novelista inglesa Evelyn Waugh escribió, "Participar en la misa no significa escuchar nuestras propias voces, significa que Dios escucha nuestras voces. Solo Él sabe quién está participando en la misa. Yo creo, para comparar las pequeñas cosas con las grandes, que yo participo en una obra de arte cuando la estudio y la amo en silencio. No hace falta gritar." Earlier, Pope Pius XII, having mentioned methods of participation such as reading the prayers of the Mass in a hand missal, added, "The needs and inclinations of all are not the same, nor are they always constant in the same individual. Who, then, would say, on account of such a prejudice, that all these Christians cannot participate in the Mass nor share its fruits? On the contrary,
they can adopt some other method which proves easier for certain people. For example, they can lovingly meditate on the mysteries of Jesus Christ, or perform other exercises of piety, or recite prayers which, though they differ from the sacred rites, are still essentially in harmony with them. Anteriormente, el Papa Pío XII, habiendo mencionado métodos de participación como leer las oraciones de la misa en un misal de mano, agregó: las necesidades e inclinaciones de todos no son las mismas, ni son siempre constantes en un mismo individuo. ¿Quién entonces diría, a causa de tal prejuicio, que todos estos cristianos no pueden participar en la misa ni compartir sus frutos? Por el contrario, pueden adoptar algún otro método que les resulte más fácil a determinadas personas. Por ejemplo, pueden meditar amorosamente sobre los misterios de Jesucristo, o realizar otros ejercicios de piedad, o recitar oraciones que, aunque difieren de los ritos sagrados, todavía están esencialmente en armonía con ellos. As Pope Pius indicated, those who attend the traditional Mass regularly will find that different methods of directing their participation appeal to them on different occasions depending on their mood and circumstances. Como indicó el Papa Pío, quienes asisten a la misa tradicional con regularidad encontrarán que los diferentes métodos para dirigir su participación les atraen en distintas ocasiones, dependiendo de su estado de ánimo y circunstancias. Pope Pius X insisted on Gregorian chant and those forms of music most akin to it as most appropriate to the liturgy, and his words were echoed by the Second Vatican Council. We can learn something about the way the Mass works on us by considering the difference between chant and other forms of music. El Papa Pío X insistió en el canto gregoriano y en aquellas formas de música más afines a él, como las más apropiadas para la liturgia, y sus palabras tuvieron eco en el Concilio Vaticano II. Podemos aprender algo sobre la forma en que la misa trabaja en nosotros si consideramos la diferencia entre el canto y otras formas de música. The Gregorian chant heard in Mass is distinct in not having a dominating beat. Although the hymns of the office have a fixed number of syllables for each line and stanza, more or less, like modern hymns, the antiphons, psalms, and other chants of Mass, which nearly always set the words of Scripture, work in a different way, varying the length of each line to the length of the text and decorating it with flourishes called melismas. El canto gregoriano que se escucha en la misa se distingue por no tener un ritmo dominante, aunque los himnos del oficio tienen un número fijo de sílabas para cada línea y estrofa, más o menos como los himnos modernos, las antífonas, los salmos y otros cánticos de la misa, que casi siempre establecen las palabras de las escrituras. Funcionan de manera diferente, así variando la longitud de cada línea, la longitud del texto y decorándolo con florituras llamadas melismas. Again, chant does not use harmonies, being sung by everyone in the schola at a single pitch. It is pure melody, just one line of music, like a single singer. Nuevamente, el canto no usa armonías, siendo cantado por todos en la escuela en un solo tono. Es pura melodía, solo una línea de música como un solo cantante. Now, the use of beats and harmonies can have a strong effect on the emotions. Without criticizing these forms of music, which can, of course, be perfectly legitimate, we must notice that chant renounces these techniques. What this means is not that the emotional content of chant is limited. It can still express the full range of joy, sorrow, grief, penance, and so on. But rather, its emotions are expressed in a uniquely gentle way. It is not emotionally manipulative, neither mawkish, rousing, nor sentimental. It does not impose itself on us.
Ahora bien, el uso de ritmos y armonías pueden tener un fuerte efecto sobre las emociones, sin criticar estas formas de música, que por supuesto pueden ser perfectamente legítimas. Debemos notar que Chan renuncia a estas técnicas. Lo que esto significa no es que el contenido emocional del canto sea limitado. Todavía puede expresar toda la gama de alegría, tristeza, pena, penitencia, sino que sus emociones se expresan de una manera excepcionalmente suave. No es manipuladora emocionalmente, no te excita los sentidos, ni es como algo sentimental, no se nos impone. What I am trying to express is perhaps more easily experienced than articulated, but the result is that the chants of the Mass do not grate if we happen to be in a wrong mood. We may attend Mass in a state of grief or joy. We may feel full of energy or exhausted. And if we attend a traditional Mass, the chants will, of course, have something to say to us. It may be a Mass of penance or some joyful feast or a funeral. The chant communicates this to us, however, not with an insistence that our emotions be brought into line with its own. Rather, it gives its message a dignified objective form. Any of our moods are, in fact, compatible with any of the moods of the Mass. They are not in competition. Our private sorrow is not contradicted by, say, the joy of the Feast of the Assumption. The chants simply put it into a certain consoling perspective. And this is true of the liturgy as a whole. Our happiness, if we are happy for some private reason, is not inappropriate on Good Friday. The chants will simply remind us of a wider context in which we can take up our penance with joy. Again, what is true of the chant is true of the liturgy as a whole. Lo que estoy tratando de expresar es quizás más fácil de experimentar que de articular, pero el resultado es que los cánticos de la misa no agradan si estamos de mal humor. Podemos asistir a misa en un estado de dolor o alegría. Podemos sentirnos llenos de energía o agotados, y si asistimos a una misa cantada tradicional, los cantos, por supuesto, tendrán algo que decirnos. Puede ser una misa de penitencia o alguna fiesta alegre o un funeral. El canto nos comunica esto, sin embargo, no con una insistencia en que nuestras emociones se alineen con las suyas. Más bien, da a su mensaje una forma objetiva y digna. Cualquiera de nuestros estados de ánimo es de hecho compatible con cualquiera de los estados de ánimo de la misa. No están en competencia. Nuestro dolor privado no se contradice, por ejemplo, con la alegría de la fiesta de la Asunción. Los cantos simplemente la ponen en una cierta perspectiva consoladora. Y esto es cierto para la liturgia en su conjunto. Nuestra felicidad, si somos felices por alguna razón privada, no es inapropiada el Viernes Santo. Los cánticos simplemente nos recordarán un contexto más amplio en el que podemos asumir nuestra penitencia con alegría. Una vez más, lo que es cierto del canto es cierto de la liturgia en su conjunto. This may be easier to understand in the context of the use of silence. During the canon of the Mass, at a low Mass, there is a period of silence punctuated by the bell at the consecration. This silence is filled with the prayer of the Church. Some of the Church's most venerable and beautiful liturgical texts are being used at this time at the altar by the priest. We can follow them if we wish in a book, but we are not obliged to do so. We are free to fill this silence interiorly with our own prayer, with which we unite ourselves with the offering of the Mass. This prayer can reflect whatever is on our minds, or again, it can be a formal prayer like the Rosary, or it can be wordless, contemplative prayer. It is a matter for us, for our mood and spiritual state. The Mass, though a spiritual event, we might say, of crushing power, does not impose upon us any particular words or thoughts such as would exclude our own prayer. Instead, it provides a context in which our prayers can be carried to God alongside the perfect sacrifice, the Lamb of God. Esto puede ser más fácil de entender en el contexto del uso del silencio. Durante el canon de la misa, en una misa recta, hay un periodo de silencio puntuado por la campana en la consagración. Este silencio está lleno de la oración de la Iglesia.
Algunos de los textos litúrgicos más venerables y bellos de la Iglesia están siendo utilizados en este momento por el sacerdote en el altar. Podemos seguirlos si lo deseamos en un libro, pero no estamos obligados a hacerlo. Somos libres de llenar este silencio interiormente con nuestra propia oración, que podemos unir con el ofrecimiento de la misa. Esta oración puede reflejar todo lo que tenemos en la mente, o nuevamente puede ser una oración formal como el rosario, o puede ser una oración contemplativa sin palabras. Es un asunto de nosotros, de nuestro estado de ánimo y estado espiritual. La misa, aunque un evento espiritual, podríamos decir, de poder aplastante, no nos impone ninguna palabra o pensamiento particular que excluya nuestra propia oración. En cambio, proporciona un contexto en el que nuestras oraciones pueden llevarse a Dios junto con el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. There is a tendency in the history of the liturgy for reformers to try to control the response of the worshipper. Luther said that the devotional images found in Catholic churches were food for wandering eyes. He wanted to deprive people of visual stimulation so that they would be forced to listen to his words. In a different way, the Novus Ordo seems sometimes to be in the Novus Ordo, we seem sometimes to be instructed to think about this or that theological idea, which is set before us in unmistakable terms in our native language and in full view of everyone. We are not permitted to consider anything else. Hay una tendencia en la historia de la liturgia de los reformadores a tratar de controlar la respuesta del laico, del fiel. Lutero dijo que las imágenes devocionales encontradas en las iglesias católicas eran alimento para los ojos errantes. Quería privar a las personas de la estimulación visual para que se vieran obligados a escuchar sus palabras. De otra manera, en el Novo Sordo a veces parece que se nos instruye a pensar en tal o cual idea teológica, que se nos presenta en términos inequívocos, en nuestra lengua materna y a la vista de todos. No se nos permite considerar nada más. The traditional Mass is not like that. It certainly contains theological ideas, but the prayers of the Mass are addressed to God, not to us. The point is not to instruct us, though we may be very edified by the content of liturgical texts if we do feel moved to read them, but to enable us to make these prayers our own, to address them to God in union with the priest, not necessarily by repeating the same words, but by adding our interior spiritual intention to that of the sacrifice being offered by the priest. Instead of channeling our spiritual response in a particular direction, the Mass lends its power to our own authentic and personal response, the response indeed which the Holy Spirit makes within us. La misa tradicional no es así. Ciertamente contiene ideas teológicas, pero las oraciones de la misa están dirigidas a Dios, no a nosotros. No se trata de instruirnos, aunque el contenido de los textos litúrgicos nos edifique mucho, si nos sentimos motivados a leerlos, sino de capacitarnos para hacer estas oraciones, para dirigirlas a Dios en unión con el sacerdote. No necesariamente repitiendo las mismas palabras, sino añadiendo nuestra intención espiritual interior a la del sacrificio ofrecido por el sacerdote. En lugar de canalizar nuestra respuesta espiritual en una dirección particular, la misa presta su poder a nuestra propia respuesta auténtica y personal, la respuesta de hecho que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. This is, or should be, the spirit in which the other liturgical arts serve the Mass, the making of vestments, architecture, and devotional art. As well as making room for personal response to the mystery, the traditional Mass makes room for the response of distinct cultures and peoples, and these are particularly visible in these arts. Just as an individual can express himself in his own way, in the privacy of his own soul, in the Mass, so a culture is free to express itself in the architecture and decoration of the church, the vestments, and so on. This is what we find in the great Catholic cultures of the world, such as those of Catholic Germany or Hispanic America.
what we see in these cultures is not a distortion or instrumentalization of the Catholic message by or for local concerns, but an authentic response to that message, which comes from the heart of the people. The message, or the Mass itself, creates the context for this response. It is not just any random thing the culture might express, but it does not fix the form the response can take. Este es o debería de ser el espíritu con el que las demás artes litúrgicas sirven a la misa, la confección de vestimentas, la arquitectura y el arte devocional, además de dar cabida a una respuesta personal al misterio. La misa tradicional da cabida a las respuestas de distintas culturas y pueblos que son particularmente visibles en estas artes, así como un individuo puede expresarse a su manera en la intimidad de su propia alma, en la misa, así una cultura es libre de expresarse en la arquitectura y decoración de la iglesia, las vestimentas. Esto es lo que encontramos en las grandes culturas católicas del mundo, como en las de Alemania católica o la América hispana. Lo que vemos en estas culturas no es una distorsión o instrumentalización del mensaje católico, oro para preocupaciones locales, sino una respuesta auténtica a ese mensaje que proviene del corazón de la gente. El mensaje o la misa en sí crea el contexto para esta respuesta. No es cualquier cosa aleatoria que la cultura puede expresar, pero no fija la forma que puede tomar la respuesta. One reason why the creators of the Novus Ordo failed to understand this process is that they were concerned above all with an intellectual response to the texts. The alternative to an intellectual response is not a response of cheap emotion. It is the response of the whole person, of whom the intellect is only a part. As Pope John Paul II noted of the traditional liturgy of the Eastern churches, which have much in common with that of the Western Church, I quote, "The lengthy duration of the celebrations, the repeated invocations, everything expresses gradual identification with the mystery celebrated with one's whole person." Una de las razones por las que los creadores del Novus Ordo no lograron comprender este proceso es que estaban preocupados sobre todo por una respuesta intelectual a los textos. La alternativa a una respuesta intelectual no es una respuesta de emoción barata, es la respuesta de toda la persona, de la cual el intelecto es solo una parte. Como señaló el Papa Juan Pablo II sobre la liturgia tradicional de las iglesias orientales, que tienen mucho en común con la de la iglesia occidental, la larga duración de las celebraciones, las repetidas invocaciones, todo expresa una identificación paulatina con el misterio celebrado con toda la persona. We become one with the mystery when the mystery is expressed not only as a set of propositions we could write in a catechism, but an experience which enters into our very being. Nos hacemos uno con el misterio cuando el misterio se expresa no solo como un conjunto de proposiciones que podríamos escribir en un catecismo, sino como una experiencia que entra en nuestro propio ser. What enters into us in this experience is not just the creation of a recent generation of liturgical experts, but something which connects us today with the Catholics of every century, going back to the times of the early church, the age of the fathers. Popes, doctors, and saints prayed the very same words and listened to the same readings, and many of the things they said about the Mass, which we can still read, make sense in the context of the traditional Mass as celebrated today. This unity through time as well as space gives a special sense of solidarity with our predecessors in the faith when we participate in the traditional Mass. Lo que entra en nosotros es esta experiencia, no solo la creación de una generación reciente de expertos litúrgicos, sino algo que nos conecta hoy con los católicos de cada siglo, desde los tiempos de la iglesia primitiva, la era de los padres. Papas, médicos y santos rezaron las mismas palabras y escucharon las mismas lecturas, y muchas de las cosas que dijeron sobre la misa, que todavía podemos leer,
tienen sentido en el contexto de la misa tradicional que se celebra hoy. Esta unidad, tanto a través del tiempo como del espacio, da un sentido especial de solidaridad con nuestros predecesores en la fe cuando participamos en la misa tradicional. The overall effect of the tone and ethos of the traditional Mass is that of peace. When we attend the traditional Mass, we leave the noisy and busy world and enter a timeless oasis of calm. For those who have come to love it, the traditional Mass is, in its own words, speaking of heaven, a place of refreshment, light, and peace. Locus refrigerii, lucis et pacis. El efecto general del tono y la ética de la misa tradicional es el de la paz. Cuando asistimos a la misa tradicional, dejamos el mundo ruidoso y ajetreado y entramos a un oasis de calma atemporal. Para aquellos que han llegado a amarla, la misa tradicional es, en sus propias palabras, hablando del cielo, un lugar de refrigerio, luz y paz. I would like to conclude briefly by emphasizing at a purely practical level that while there is a great deal of material available to guide you through the Mass and open up to you its riches, newcomers to the Mass, or even those familiar with it, should not feel they are obliged to experience the liturgy only through books. Me gustaría concluir brevemente. I've missed out the not in the text, Carlos, in the last sentence. Okay. Sorry. Me gustaría concluir brevemente enfatizando a un nivel puramente práctico que, si bien hay una gran cantidad de material disponible para guiarlo a través de la misa y abrirle sus riquezas, los recién llegados a la misa o incluso aquellos familiarizados con ella deben sentirse, están obligados a vivir la liturgia solo a través de los libros. Those confused by the differences between the new and old Masses can certainly benefit from looking at the overall shape of the Mass given in a booklet of the ordinary of the Mass, the fixed prayers, to see what is going on at each stage. This can be done at Mass or outside of Mass. Aquellos confundidos por las diferencias entre las misas nuevas y antiguas ciertamente pueden beneficiarse al observar la forma general de la misa dada en un folleto del ordinario de la misa, las oraciones fijas, para ver lo que está sucediendo en cada etapa. Esto se puede hacer en la misa o fuera de la misa. The texts of each individual Mass can be found in hand missals and also online and in smartphone apps. Those who want to go more deeply into the meaning of the text will discover a large amount of material to help them, much of it available online. There are several scholarly commentaries which cover the whole Church's year. The best known is Dom Prosper Guéranger's 18-volume, The Liturgical Year, but some may find Father Pius Parch's 4-volume, The Church's Year of Grace, more manageable. Guéranger wrote in French and Parch in German. Both have been translated into English. I'm afraid I don't know about Spanish translations. Los textos de cada misa individual se pueden encontrar en misalitos y también en línea y en aplicaciones de teléfonos inteligentes. Aquellos que quieren profundizar en el significado de los textos encontrarán una gran cantidad de material que les ayudará, gran parte de ellos disponibles en línea en Internet. Hay varios comentarios académicos que cubren todo el año de la Iglesia. El más conocido es el año litúrgico de 18 volúmenes de Don Prosper Guéranger, pero algunos pueden encontrar más manejable el año de gracia de la Iglesia de 4 volúmenes del padre Pius Parch. Guéranger escribió en francés y Parch en alemán. Ambos han sido traducidos al inglés. Me temo que no sé nada de traducciones al español. These works are the most lasting achievement of the liturgical movement. They are monuments of scholarship and devotion and reflect both the richness of the Mass and the eagerness of those who love it to offer these riches to the widest possible readership. What we need to keep within bounds, however, is the tendency of this movement to focus on texts at the expense of the overall experience of the liturgy, and even more so against the idea that only a liturgical scholar really understands how we should respond to the liturgy, what we should be thinking.
The ultimate conclusion of that tendency, since it is impossible to expect ordinary Catholics to read multi-volume liturgical commentaries before each Mass they attend, is a radical simplification of the liturgy so that this commentary is no longer necessary. In the words of the Second Vatican Council, I quote, "The rites should be distinguished by a noble simplicity. They should be short, clear, and unencumbered by useless repetitions. They should be within the people's power of comprehension and normally should not require much explanation." Estas obras son el logro más duradero del movimiento litúrgico, son monumentos de erudición y devoción, y reflejan tanto la riqueza de la misa como el entusiasmo de quienes la aman, por ofrecer estas riquezas al mayor número de lectores posibles. Sin embargo, lo que debemos mantener dentro de los límites es la tendencia de este movimiento a centrarse en los textos a expensas de la experiencia general de la liturgia, y más aún en contra de la idea de que solo un erudito litúrgico realmente entiende cómo debemos responder a la liturgia. Lo que deberíamos estar pensando, lo que deberíamos estar pensando. La conclusión final de esta tendencia, dado que es imposible esperar que los católicos comunes lean comentarios litúrgicos en varios volúmenes antes de cada misa a la que asisten, es una simplificación radical de la liturgia, por lo que este comentario ya no es necesario. En palabras del Concilio Vaticano II, los ritos deben distinguirse por una noble sencillez, deben ser breves, claras y no estorbadas por repeticiones inútiles. Deberían estar dentro del poder de comprensión de la gente y normalmente no deberían requerir mucha explicación. This is the thinking behind an entirely different liturgical experience, that of the Novus Ordo. This is the great historical paradox of the liturgical movement. What began as a movement to explain the texts of the ancient Mass ended up as a movement to rewrite those texts so that they would no longer require explanation. Este es el pensamiento detrás de una experiencia litúrgica completamente diferente, la del Novus Ordo. Esta es la gran paradoja histórica del movimiento litúrgico. Lo que comenzó como un movimiento para explicar los textos de la misa antigua, terminó como un movimiento para reescribir los textos para que ya no requieran explicación. We should then accept the good things the liturgical movement brought us, including hand missals, but refuse to be slaves to them. On occasion, a missal can even feel like a distraction from the Mass. Particularly for those new to the Mass, some may find it best simply to experience the liturgy without the mediation of printed texts. Above all, allow the Mass to speak to you. Allow God to look at you while you gaze back at him. Debemos entonces aceptar las cosas buenas que nos trajo el movimiento litúrgico, incluidos los misales de mano, pero rehusar ser esclavos de ellos. En ocasiones, un misal puede incluso parecer una distracción dentro de la misa, particularmente para los nuevos en la misa. A algunos les puede resultar mejor simplemente experimentar la liturgia, sin la mediación de textos impresos. Sobre todo, deja que la misa te hable, deja que Dios te mire mientras tú le miras. Bueno, pues esto fue el final de la conferencia. So, Doctor, do you have a few more minutes to go into questions and answers? Yes. Okay. Yes, I'm happy with that. Yes, I see there's a message question in the text box. You'd like me to answer that? It was just a commentary that we are going to post the books that you were referring to. But, okay, so vamos a empezar un momento de preguntas y respuestas, una sesión. No sé si alguien tenga algo que le gustaría preguntar al doctor Joseph. Padre Isan. Está en mute, padre. Quiero felicitar al doctor Shawn por esta extraordinaria conferencia y te pregunto a ti, Juan Carlos, si sería posible que nos pasaras
el texto en español para repasarla, para asimilarla mejor. También quiero decir que las obras de Dom Granger y de Pius Pars, el año litúrgico por lo menos sí están en español. Las de Granger se pueden ver incluso en línea. Están en PDF. Okay, so I want to congratulate Dr. Joseph Shaw for this extraordinary conference. And I would like to let you know that the texts that you were citing, they are in Spanish. So we have access to them in Spanish. Que las obras de Granger sí están en español y de Pius Pars. Sí. Edgar, adelante. Puedo quitarlo. Hi, Joseph, how are you? Hello. On behalf of Una Voce Mexico, we would like to thank you for the wonderful conference that you have given us. And I saw a question that is interesting because it's a discussion that we've had, well, for a long time about the dialogue mass and the way, especially in the US, that the old liturgy is lived, the low mass especially, they don't like much the people answering the Latin responses of the servers, and well, it's not a very important debate, but it's a debate that goes on and off sometimes in the communities that have the old mass, especially in our communities that we have both influences from the US and also from Europe that is different. It's more of a dialogue type of mass. Let me say the question in Spanish so everybody can understand it. Entonces le preguntaba, agradezco al doctor Shaw por su conferencia a nombre de Una Voce México y a los organizadores del grupo de Una Voce Chihuahua también por esta excelente serie de conferencias. Le preguntaba acerca de la pregunta que alguien hizo sobre las misas dialogadas, que es una discusión que de vez en cuando surge entre nuestras comunidades de misa tradicional, que tenemos la influencia tanto de las personas que no les gustan, sobre todo en Estados Unidos, que allá prefieren que solamente las personas que sirven la misa sean las que respondan, y acá tenemos también la influencia más europea del movimiento litúrgico en el que muchos de los fieles contestan también las respuestas. Okay. Thank you. The dialogue mass, low mass, it's a product of the 20th century. It's spread to some places before the Second Vatican Council and not to others. In some places, it's very well established, and it's very much part of the culture of the Mass. And I would not wish to disturb people in their devotions. If they have the dialogue Mass, they like it, then that's fine. But it is something new. It's a product of the liturgical movement, and it's the result. Well, this is explained actually by Pius XII in the Mediator Dei. It was an attempt to make particularly Sunday masses, which had no music, more solemn, where it was impossible to have music, or what was felt to be impossible. They wanted to do more to make it more of a kind of solemn occasion. So they would have, two services instead of one, have dialoguing. What Pius XII said is you should have singing. You should have, proper missa cantata, proper chant. And this is part of a great revival of chant. So he thought perhaps that was not the ideal solution to that specific problem. The other thing which is said against it is that that it tends to emphasize those parts of the Mass where there is a dialogue. And of course, for most of the Mass, there isn't. So
we don't need to worry about the question of the dialogue when it's the canon of the Mass, because there are no responses. But it puts us emphasis on the very beginning, the preparatory prayers. Now, these historically are, in fact, private prayers for the priest. They're not prayers which involve the congregation at all. Now, it's one of the things that happens in the history of the liturgy, that these private prayers become, part of the public ceremony. And there's no reason why we should not unite ourselves with the priest's preparation for Mass, which is what it is. Nevertheless, we should not try to make that into the most important part of Mass. However, I think we must, as Catholics attached to the traditional Mass, we have to learn to live with each other's eccentricities and inherited ways of living the tradition. Of course. ¿Quieres traducirlo o quieres que lo traduzca yo? Adelante, Edgar. Yo aquí tengo mis notas. Yo tomé un par de notas, si quieren se los traduzco. A ver, Felipe, adelante. Yo tengo... ¿Sí? Bueno. Adelante, Felipe. Gracias. Bueno, el resumen de los comentarios del doctor Joseph es que la misa dialogada surge como a partir de este movimiento litúrgico de principios del siglo XX, que no es algo que ya estuviera antes en práctica, sino que surge como de este mismo interés por explicar la misa y sobre todo que se propone como un complemento para que en los domingos, donde no hubiera cantos, pudiera haber esta especie de diálogo, ¿no? También por eso mismo se quiso propiciar mucho la música sacra, el retomar la música sacra en la misa. Sin embargo, esta dirección hacia la parte dialogada hace mucho énfasis en las secciones de la misa que incluyen esta estructura, como por ejemplo las oraciones al pie del altar al principio, y no tanto en el canon, lo que hace un cierto como desbalance en la liturgia. El profesor Johann dice que no debe considerarse como lo más importante de la misa, ¿no? Si es dialogada o no. También hizo referencia al principio de su comentario que, bueno, esto se ha ido integrando de diferentes formas en diferentes países y culturas, ¿no? Y que, bueno, hay que aprender a convivir unos con las excentricidades de unos con otros. Y aquí termina el comentario del profesor Joseph. Yo quisiera hacer un paréntesis nada más. Esta parte de la misa dialogada es muy notorio, sobre todo en los países hispanos o latinos, ¿no? En los países más sajones como Estados Unidos o incluso en Inglaterra no es algo que se vea tan común. Entonces, por eso también el comentario del profesor Shawn de que, bueno, pues hay que aprender a integrarnos como culturalmente, respetarnos un poco el tema, ¿no? Y eso fue lo que anoté. No sé si Edgar o Carlos anotaron algo más. No, nada más que era serie. Sí, básicamente era eso que algo mencionaba también el doctor, de que era como un sustituto para hacer más solemne las misas de los domingos en donde no había música, para que hubiera dos acólitos en lugar de uno, y que lo que Pío XII en Mediator Dei más bien trataba de hacer es que sí hubiera música en las misas dominicales, que era lo que era importante, ¿no? Thank you, Joseph. En resumen, es no darle mayor importancia a las partes donde están habladas, no pensar que es lo más importante. O sea, nada más tener eso claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Leti, Claudia, ¿tienen alguna pregunta ahí por el chat? ¿O? No, Carlos, no se ve nada ya escrito.
Todo muy claro. Okay, no sé, ¿alguna pregunta? Sí. Okay, I think I have a question. Sometimes it seems to be that this is very obvious, that all the benefits of the traditional mass, and also that we know that it's the highest form of prayer according to St. Pius X, right? But why is it so difficult for the people in Novus Ordo to get these things? Because for us, it seems to be very obvious, all the benefits that prayer, especially contemplation, requires silence, and you hardly get a minute of silence in the Novus Ordo. There is constant noise during the whole mass. So why do you think it's so difficult for the people in that doesn't attend the traditional mass to understand this? So mi pregunta para el doctor es a veces estas cosas parecerían muy obvias, ¿no? Que por ejemplo en la misa, pues de acuerdo a San Pío X, a los santos, es la forma más grande de oración que existe. Y la forma más grande de oración es la contemplación. Para la contemplación, pues requiere mucho silencio, mucha devoción, pues todo ese ambiente que no se puede lograr cuando hay mucho ruido exterior, cuando hay muchas cosas que no te ayudan a recogerte interiormente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si esto parece tan obvio para nosotros que lo platicamos, por qué para la mayoría de la gente es tan difícil entenderlo? This is something which I tried to address in the early part of the talk. I remember my mother-in-law, we took her to the traditional mass, which she was not used to. She was a convert after the Second Vatican Council. And she said afterwards, it felt all wrong. Eventually, she became used to it. But what she meant was, I think, is that she wanted to participate in the way that she'd been taught, and she couldn't. So it just, she couldn't deal with it. She didn't know what she was supposed to do. Okay, bueno, la respuesta es de que, y es algo bueno, voy a traducir así literal, es algo que traté de ver anteriormente durante la plática, es que, por ejemplo, mi suegra, la llevamos a la misa tradicional. Ella se convirtió después del Concilio Vaticano II, y ella comentó que cuando la llevaron por primera vez, ella sentía que todo estaba mal, como que todo estaba fuera de lugar. Y la razón es porque ella quería participar de la forma en que le habían enseñado y pensaba que como que esa era la única forma correcta de participar. Y para ella, como la misa tradicional pues te ofrece más libertad en la forma que tú rindes la oración a Dios, pues no le batallaba mucho. Al final sí terminó por aceptarlo más, pero fue un proceso difícil. Ok. Thank you. So, ¿alguna otra pregunta que le gustaría hacer o ya para terminar? Okay. Yo, Juan. Sí. Nada más, también una recomendación. Quería pedirle una recomendación al doctor Shaw para cuando organicemos misas. Por ejemplo, yo acabo de organizar las misas de difunto de mi papá, que acaba hace unas semanas de fallecer, en las que mucha gente no conocía la misa tradicional, porque por la misma naturaleza del evento, que lo mismo puede suceder en bodas o en algunos otros eventos familiares, en los que un buen porcentaje de los asistentes no conocen la misa tradicional. ¿Qué sugerencia nos daría para tratar de, pues, no sé, que no sea tanto un shock y al revés, que sea una herramienta para atraer a más personas a que conozcan posteriormente las misas tradicionales, ¿no? Porque sí, además que es un tema, yo creo que nos ha tocado los que hemos organizado ese tipo de eventos, pues entre la misma familia, que si no están acostumbrados a asistir a la misa tradicional, puede crear un shock o una fuente de conflicto, pudiera llamarse, ¿no? Déjame decirle la pregunta en inglés.
Doctor, recently my father passed away, and we had to organize the masses for his funeral, no? And we did it in the traditional mass. And so do you have, what is the experience of the Latin Mass Society over there in England on organizing these type of masses, weddings or funeral masses, or special occasions where you have a big percentage of the attendees, they don't know the old mass, and so many people afterwards, people commented to me that they liked the mass, but they felt lost during most of the mass because it was the first time for many of them, or they hadn't assisted one since their childhood. So what would you recommend, what suggestions would you recommend that in those cases that we do prior or during the mass? I don't know, having a monitor or how to help those people that are new to the mass, and that will be the only mass that they will experience, the old mass that they will experience in their life, no? Or yes, it is very difficult, and I don't really have a perfect solution. The obvious, well, one obvious thing to do is to give them lots of materials, give them booklets and things, and that is what people tend to do if they're worried. I don't know what my friends are going to think. Let's print the entire text of the mass in a little booklet and give them everyone. So, and I think sometimes people do quite like the sense that they've got something in their hands, but of course the booklet is not so easy to follow if you've never seen the mass before, and then you might feel that you're obliged to follow it, and then it's difficult. I remember on one occasion I attended one of these, a funeral mass with a priest I did not know, and he said to everyone, so many of you have not been to the traditional mass before, just let it wash over you. And that's an alternative approach. He said, don't worry about anything. Don't worry about singing, we've got a choir. Don't worry about making responses. Don't worry about when you sit up on the, and I think that may even be better, but that goes against the instincts that many of us have. People want to have questions. We want to answer the questions, but actually, it does take a bit of getting used to, and I often hear people talking about discovering the mass, and they said the first mass I went to, I did not know what was going on. Yeah. Maybe there's no answer to that. Okay. Bueno, nos contesta el doctor que no hay una respuesta perfecta para esta situación, que algunos lo que hacen es imprimir los misalitos o los textos de la misa completa, pero también no es fácil, si nunca has asistido o no has usado este tipo de misalitos o de textos, no es sencillo tampoco de seguir, ¿no? Es muy fácil que se pierdan las personas. Nos da un ejemplo también de un sacerdote en una ocasión que le dijo a los asistentes que no se preocuparan y que nada más dejaran que la misa como los envolviera o que no se preocuparan de las respuestas o del canto. Dice, hay un coro que está cantando, que esto pudiera ser contraintuitivo para muchas personas porque están esperando responder a las preguntas o como en el novus ordo que se están haciendo, se hacen las respuestas, pero que no hay, tal vez no hay una manera sencilla de darle una solución a este caso, ¿no? A esta situación. Thank you, Joseph. Okay, there is one more question. So Telma. Telma, ¿estás ahí? Telma, estás cerrado tu micrófono.
Hi, Dr. Shah. Nice to meet you, and thank you for this wonderful talk. I recently read something that said that Fortescue, when he was talking about the solemn or sung mass of 1961, the general rubrics give no rules for the laity present in the mass, but that they are supposed to take an active part in ceremony with the sacred ministers and clergy. And they are supposed to take the same postures as the sacred ministers in choir. Could you speak about that, please? You're on mute, Doctor, sorry. Sorry. Well, either there are no rules or we are supposed to copy the sacred ministers. It can't be both. And the answer is there are no rules. But some people, out of devotion, copy the sacred ministers. Now, there's again, this is something which happened in the years before the council. People tried to make a science out of this. And they started insisting that people stand up and sit down and kneel and things. The problem is that it became very complicated. If you want to follow the sacred ministers, well, you can't, because the priest is standing when you're kneeling down. So what they really mean is that you should follow someone like a priest who's sitting in choir. Now, or perhaps the servers, the acolytes in a solemn mass. But that is actually, no one suggests that you stand up after the consecration, which is what priests in choir do. So there are differences. And the other thing is that it's too complicated. It's simply too complicated. I was at today, we had our annual requiem, and people are used to the idea in some churches of standing up for the collect and the post-communion. In a penitential mass and a mass for the dead, the people in choir, they kneel for those things. So, I mean, I was kneeling, but other people standing. I don't think it matters, but I think that the idea that there is some sort of set rule which follows something, the people in choir is actually, when you look at what they actually do, they probably aren't doing it quite right. But we must not make a big fuss about this, because it turns it into a military parade ground. You should just, I think, leave people alone. I mean, if there is a tradition of kneeling or sitting or something, then, by all means, follow it. But in past centuries, the healthy adults knelt for practically all of it. Other people sat at the benches around the outside. Other people stood. I mean, it was just, there's no regimentation. ¿Quieres traducirla, Telma, o quieres que yo la traduzca? Tú traduce. Bueno, dice el doctor que en realidad pues no hay reglas, no hay algo así que nos mande la iglesia de que tenemos que estar en cierta posición durante la misa, ¿no? Ya sea parado o sentado, como sea, o hincado. Dice, algunas personas pues sí se dieron, pues debido a la devoción que tenían, pues copiar ciertas posturas de los ministros sagrados, de los sacerdotes. Y algunas veces la gente quiso hacer reglas antes del concilio, pero en realidad es muy difícil, es muy complicado, no es posible seguir todo lo que hace el sacerdote tampoco. En unas cosas es más fácil copiar lo que hacen los acólitos, pero en realidad pues no hay así un mandato específico, una regla. Tampoco es necesario darle tanto importancia a esto.
porque esto pues puede variar según la tradición en alguna parroquia a otra, que se paren o se hinquen en ciertos momentos, y es bueno seguirlos para pues no causar una distracción, supongo se refiere el doctor. Si alguien, sí, por ejemplo, en siglos pasados a veces todos estaban parados o sentados o no había así nunca había una regla específica, y no hay que darle tampoco tanta importancia a esto. Ya saliendo de la respuesta del doctor, pues como él mencionaba, la misa pues te da mucha libertad en la forma de oración, y pues es una de las formas que también se pueden expresar, ¿no? Si a lo mejor tú sientes devoción en cierta parte, hincarte pues adelante, o pues sí, a veces también es por salud, estaban sentados, etcétera, ¿no? Lo que sí es que en la consagración ahí sí está la regla, ¿no, Edgar o Felipe? Corríjanme, de hincarse. But in consecration we need to be kneeling, right, doctor? That is like a rule. Or I think that has become an established custom, which we must follow, and similarly to stand for the gospel. But in low mass, I mean, for some reason, I don't know why, but here in this country, people tend to sit for the epistle, but followers of the Society of Pius X, they kneel for the epistle. And I don't know why. I don't know why that's happened. But of course, the server's kneeling. Maybe that's why. I think it's quite nice to kneel, but I don't want to impose that on people. Okay. Dice que se ha vuelto como algo y que cree que debemos hacerlo, el hincarnos durante la consagración o el estar parados durante el Evangelio, la lectura del Evangelio. Comenta que, por ejemplo, en la Fraternidad de San Pío X se hincan durante la epístola, que no sabe por qué lo hacen, tal vez porque los acólitos están hincados, pero que no hay pues nada más en esas dos ocasiones, como que sí es más, pues sí deberíamos de hincarnos en la consagración o estar parados durante la lectura del Evangelio. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues yo creo que ya sería todo. Thank you very much, Doctor, for your time. We really appreciate you taking the time. I just would like you to give us one last words about the situation that cases it's been more difficult to talk about the traditional mass because of the new restrictions of the mutuo proprio from Pope Francis. So do you have any message for us, for all the people that we love the mass, and we feel very, very sad about this situation? Yes, it is very sad, and we this is something which we have to endure through with our fidelity and love for the church. I personally do not believe that this will be for a long time, but I am not the prophet. I do not have the gift of prophecy, so I don't know, but that is my reading of the situation. Okay. Le pregunté al doctor de qué pensaba, o que si tenía unas palabras para todos los que amamos la misa tradicional sobre esta situación que pasó con el mutuo propio del Papa Francisco, con todas las restricciones que se vinieron, de que pues a veces nos sentimos un poco pues descorazonados o pues que es más difícil hablar sobre la misa tradicional. Nos dice que sí, que es una situación bastante triste, pero que tenemos que sobrellevarla, tenemos que hacernos fuertes y mantener nuestra fidelidad a la iglesia. Personalmente, él dice que él no cree que esta situación con tantas restricciones dure tanto, pero que él no tiene el don de profecía, entonces que es solamente una opinión de él. Padre Isán, ¿quería comentar algo? No, solamente que quiero dar otra vez las gracias al doctor Shawn en nombre de toda
la comunidad de Rito Extraordinario en Chihuahua. Nos ha encantado su exposición y esperamos verlo con nosotros, pues no una vez más, sino muchas veces más. Que Dios lo bendiga y que bendiga su compromiso con el Rito Extraordinario y con todos los trabajos apostólicos que tiene. Okay, so the Father Gisan want to give you thanks again for this conference. We love your exposition, and we hope to see you not just one more time, but many times. And God bless you, and that you, well, that we hope that God helps you with all of that you are doing for the tradition and the traditional mass. Thank you very much. It's an honor to be here. Thank you. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ahí estaríamos posteando el video de la conferencia. Que Dios los bendiga. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer.